Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Como saben, y lo hemos dicho aquí día tras día, estamos estudiando el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 10 y vamos a continuar en el versículo 2. Lauren, por favor, y avanzamos. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Se piensa que esta visión fue entregada unos 5 años después de la visión de 70 semanas del previo capítulo. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Hay algunos que argumentan que Daniel estaba en un ayuno total, es decir, absteniéndose de cualquier tipo de alimento. Sin embargo, no comí pan delicado parece indicar otro modo, significando que estaba en un ayuno parcial con su dieta haciendo legumbres, que es la misma cosa que comió en el capítulo 1 cuando se presentó a Melzar. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris, Edequel. El Edequel es el moderno río Tigris. Les hago la pregunta. ¿Daniel estaba en un ayuno completo o parcial? Creo que es claro. Sí. Es un ayuno parcial. ¿En qué consistía exactamente? Yo no creo que pudo haber soportado a su edad un ayuno total. Correcto, Durante 3 sí, semanas, sí, no me bueno, parece. Sí. Yo creo que hubiese terminado en un hospital o algo así. Bueno, sí. Y creo que nos muestra varias cosas. Nos muestra una dedicación a la obra de Dios, pero también un reconocimiento de lo que el cuerpo físico puede soportar. Y mire, yo en Daniel capítulo 1, si regresamos a fijarnos en la palabra vegetales o legumbres, realmente yo sí siento que eso trataba más con la comida conforme a la ley judaica, más que legumbres. Creo que Daniel quería obedecer la ley mosaica. Estoy seguro que así es. Y él obedeció a hacer eso. La razón por qué lo digo, y no quiero desviarnos demasiado del tema, pero Pablo utiliza esta misma discusión en Romanos 14. Y bueno, él no está hablando de vegetales en ese momento, ni de legumbres, está hablando de la dieta del judío. Habían algunos en la iglesia romana y bueno, es un escenario bastante complicado, pero aún querían mantener la ley dietética judía. Y Pablo trató con eso en Romanos 14, pero la misma terminología que a veces se traduce en este lenguaje como legumbres, se traduce ahí, pero realmente de lo que eso es indicativo, como en Daniel 1, es de la comida kosher o comida no kosher que se podía comer. Así que no estoy seguro. Entonces, ¿piensas que era comida kosher o no Yo kosher? sí, en Daniel 1 Sí. y en Romanos 14. Pero al mismo tiempo, aquí es algo que no está muy claro. Pudiera haber sido cualquier cosa que él hubiera comido. Él declaró claramente que no era carne. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca. Así que él no está comiendo probablemente carne roja, tal vez pez, no lo sé, pero es un ayuno selectivo. Es un ayuno parcial. Sí, un ayuno parcial. ¿Y el Señor lo honró de alguna manera? Bueno, claro que sí. Sí, y desde el día que él lo comenzó. Creo que si nosotros viéramos rápidamente el versículo 2, creo que es importante ver qué es lo que causó que Daniel Sí. estuviera Amén. triste. ¿Por qué él estaba contristado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué estaba consternado? Su ¿Te margen de refieres tiempo. a una Sí, consternación? en el margen de tiempo de sus notas dice que se cree que fue 5 años después de la visión que él vio en el capítulo 9. Yo asumo, y sí es una suposición, que él está consternado por el progreso lento de lo que él había esperado ver en los judíos. Así es. Él está consternado por su estado, está consternado por las cosas en las que ellos confían que van a suceder pronto, sin embargo que no ha visto, y creo que todos podemos compararlo con nosotros Así mismos en es. ciertas ocasiones. Usted ha hablado
de tener que esperar en lo que Dios ha prometido. Y hay un sentido en el que estamos consternados por ese momento de la promesa para que pueda cumplirse. Y creo que Daniel en su corazón estaba consternado por el estado de los judíos, o bueno, Sí, del judío. la situación era esa. Estaban en cautiverio. Sí, parece como que este hombre es un intercesor por toda una nación. Nadie jamás, nadie en la escritura es como él. Bueno, realmente es para toda la nación, pero es para todo el plan de Dios, Correcto, Así sí, es. que correcto. incluye más que solamente a Israel. Exacto, pero en cuanto a lo que él sabe, las cosas que él entiende y cuánto del nuevo pacto él podría haber entendido, no lo sé. No Pero me parece que bueno, hubiese conocido algo al sí, respecto. bueno, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Entonces, él está finalmente consternado y está buscando a Dios y está ayunando por el estado bueno, de lo que se conocía como el pueblo de Dios entonces. La pregunta para nosotros es si estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Estamos consternados por el estado de la iglesia? ¿Estamos dispuestos a orar no solamente por nuestras cosas, pero por las cosas de Dios? Yo creo que eso Bien dicho, sí. tiene que presentarse aquí porque podemos ver a este hombre que está, como usted dijo, hermano Swagger, no solamente a favor del judío, pero finalmente a favor de la totalidad del plan de redención de Dios para que se pueda cumplir. Y él sabe que es a través del judío, él sabe eso. Y eso causa que él sienta mucha consternación cuando él ve que el judío no está donde tiene que estar para afectar al mundo como tienen que afectarlo. Bueno, ellos están en cautiverio y toda la situación, los sacrificios se han detenido en ese momento. Jerusalén está Correcto, sí. destruida, el templo ya no existe y no hay altar de bronce, no hay nada restante en ese momento. La condición está peor de lo que pensamos. Sí, y yo creo que la iglesia en Estados Unidos está en un estado muy similar. Espero que no, pero temo que estás en lo cierto. Bueno, sí, mire, el Señor le habló a usted, que fue hace 15 o 20 años, acerca del Isaías 1. estado de la iglesia. Enfermos, toda la cabeza está enferma Toda la cabeza está y enferma. el cuerpo está lleno de Y, llagas. y eso no significa, hermano Swagger, que no haya individuos que amen a Dios con Claro, todo su corazón. claro. Muchos de ellos ven este programa día y noche. Y tampoco significa que no haya nada bueno sucediendo en la Pero iglesia. hay muy pocas buenas Correcto. iglesias o iglesias Sí. buenas. Tenemos que ser francos, muy pocas. Pero al mismo tiempo no matamos a la gente enferma, tratamos Así de es. sanar Bien a la dicho. gente enferma. Así que Algunos cambiarán Sí. Yo de solo, la manera correcta. yo solo, Algunos van bueno, a eso, estoy sí. tratando de poner la responsabilidad en el fuerte como Dios lo hace. Si es que nosotros somos los fuertes, entonces debemos estar haciendo por la iglesia el día de hoy lo que Daniel hizo por los elegidos de Dios, por el pueblo elegido de Dios entonces. ¿Habrá entendido Daniel la importancia del pueblo judío para el cumplimiento del plan de Dios? Esa es otra pregunta. De la misma manera, la iglesia, ¿entendemos nosotros la importancia de la iglesia? No me parece que él pudo haber entendido lo suficiente. No creo que se acerque a lo que nosotros Oh, no, podemos viendo hacia entender atrás. ahora. Pero aún entonces yo creo que él tenía una idea de su importancia y necesidad de ser restaurado. Oh, él lo entendió eso en Sí. gran manera, claro. Sí. Bueno, él entendía lo que el grupo estaba haciendo en cuanto a reconstruir a Israel y Jerusalén. Correcto. Y también, Bueno, él conocía las implicaciones es. espirituales. Lo primero que Dios hizo que hiciesen cuando volvieron a Israel fue edificar el altar así es, sí, para empezar a ofrecer sacrificios, aunque no había templo allí. Edificar un altar. Lo primero que hicieron Sí. fue eso. Y eso nos dice bastante. correcto. Y Daniel, aún después de 70 años de haber salido de Israel, aún estaba pensando a las 3 de la tarde, es tiempo para el Así sacrificio es, de la así tarde. es. Así que sabemos que él está conectado a Israel, creo yo, como el representante de Dios para con el mundo. Y él reconoce al profeta Isaías que dice, vosotros sois mis testigos. Creo que él entiende eso en el plan general de Dios. Y bueno, si nosotros entendemos hoy el plan de Dios, debemos nosotros, y una vez más yo presento el reto, no debemos estar con Daniel como Daniel lo hizo, mejor dicho, por la iglesia el día de hoy, así como él lo hizo por Israel de antaño. Miramos la iglesia de la Odisea.
Cristo está fuera de la iglesia tocando la puerta. ¿Debería eso ser una imagen de lo que estamos haciendo, tocando, tratando de llamar la atención de la gente? Sí. Mire, yo no soy un fanático de la política, pero ¿qué no fue John Kennedy que dijo, no solo maldigan a las tinieblas, enciendan una veladora? Miren, es esa la misma idea que estoy tratando de Sí. animarnos a hacer. Es una cosa reconocer el estado de la iglesia, pero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? No debemos... Buscar a un hombre entre ellos que haga la cerca y separen la brecha. Es lo que quiero decir. Eso es lo que Dios está Solamente buscando. todo lo que podemos hacer es orar realmente. Correcto. Y número 2, predicar y enseñar la verdad. Exacto. Es todo lo que podemos hacer. Sí, pero una vez más también yo creo que un esfuerzo coordinado de oración por gente que realmente entiende la verdad es algo que, bueno, que es algo muy poderoso. Glenn Miller, usted Sí, recuerda al claro, hermano Miller sí. muy bien. Él fue una gran influencia en mí cuando yo llegué aquí. Yo le ayudé en su programa radial de las tardes, un llamado a oración. Estuve con él en las reuniones de oración en la iglesia a las 9 de la mañana los domingos. Y él inculcó ese pensamiento en mí hace mucho tiempo que un esfuerzo coordinado de oración por el pueblo de Dios hace un gran impacto y yo aún creo eso el día de hoy. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar cuando volvamos, pero cuéntele a otros sobre un estudio de la palabra, por favor. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Llegar a la iglesia, realmente yo creo que ninguno de nosotros tenemos la carga que debemos de tener en lo que refiere a la iglesia, porque es muy especial en la mente de Dios, me refiero a la iglesia. Y realmente usted no puede No. obligar a nadie, no puede. Habían, considero, muchas más personas en el tiempo de Daniel que también estaban preocupados por el estado de Israel. Y yo creo que bajo Nehemías inicialmente eran aproximadamente 50,000. Esdras, Sí. correcto. Esdras inicialmente. Pero aproximadamente 50,000 judíos fueron a Israel, aunque realmente fue una locura. Fue una locura y bueno, yo creo que hubo más preocupación entonces entre los judíos de lo que hay ahora en la iglesia. Sí, creo que tiene la razón, pero yo quisiera que hubiera la manera de... mire, aparte de eso, todo lo que podemos hacer es decir que se necesita y que probablemente aquellos que realmente sienten un llamado a la intercesión, que continúen, tal vez sientan aliento por esto el día de hoy. Tal como se lo declaramos, la necesidad es gigantesca. Yo me siento motivado por la cantidad de cartas, correos electrónicos, testimonios que estamos recibiendo en este ministerio que nos dicen que están haciendo lo que pedimos y están orando Así por es. nosotros diariamente. Le doy gracias a Dios por eso. Significa mucho eso. Y algunas de estas personas, espero que todas, o por lo menos algunas, son profundamente, realmente Amén. gente que vive para el Señor y ha estado viviendo para Él mucho tiempo. Y muchos nos dicen que la iglesia no es existente, no tienen una iglesia. Ustedes son nuestra iglesia. El centro familiar de adoración es nuestra iglesia. A largo plazo no sé si eso es bueno o malo, pero tiene que ser para poder ponernos en esa brecha, ¿no? Hasta que las situaciones puedan cambiar. Sí. Eso ya depende de Dios. Nosotros queremos ser para este pueblo quienes sean el predicarles la verdad. Así Esa es. es nuestra obligación, asegurarnos de predicar la verdad y no permitir fallarles. En esta hora, así como los valientes de David que podían discernir los tiempos y hacían lo que se necesitaba hacer, hay muchos en la iglesia que lo saben. Yo vi ya hace unos días atrás, estaba yo viendo la televisión cristiana y el que estaba yo viendo era, vamos a decir, que es lo mejor que los que no son pentecostales tenían. Y no había espíritu allí, en lo absoluto.
Y no me refiero a eso de una manera negativa, era simplemente un hecho. No había espíritu allí en lo absoluto. Y nunca veo una persona allí que levanta las manos a adorar al Señor, nada de eso, porque el Espíritu de Dios no está allí, no está allí. Y, y luego vi también un estudio en la palabra, salió al aire casi inmediatamente después de eso, y el Espíritu de Dios se movió en gran manera. Estaba yo llorando viendo esto. Y gracias a Dios que no tenemos lo que necesitamos, pero le doy gracias a Dios por lo que sí No tenemos, solo, ¿no? Al no, Señor la honra y no la solo gloria. que no se encuentra en la iglesia nominal, sino que se rechaza. Bueno, Lo peor- yo creo que ellos piensan que no es la manera, pero lo que me molesta es que hay pentecostales Sí. que no están mejor, están hasta peor. Es trágico esto. Mencionando la situación de los sensibles al buscador, yo nunca he estado en un servicio así, no sé lo que son o lo que hacen, pero Yo he estado ahí y no me gustan. No le gusta. Hermano Swagger, el domingo pasado, Donna y yo regresamos a Dallas y prediqué en una iglesia que yo pastoreé antes, una iglesia como de 100 personas. Diría que por lo menos 25 personas vinieron y dijeron que ven SBN todo el tiempo. apreciamos eso. Mucha gente, mucho favor hacia usted y el ministerio aquí. Me dio mucho gusto escuchar eso y el hombre a quien yo llamo el diácono principal de la iglesia tuvo palabras muy lindas para usted. Y ¿Usted se lo pastoreó agradezco esa mucho. iglesia por un tiempo? Sí, como 5 años. Pero lo que estoy pensando es que hay mucha gente viendo. Correcto. Porque mire, como yo viajo, yo planeo ir al Concilio General en Springfield en agosto. Allí va a ser Sí, va a ser en Orlando. en Orlando. ¿Dije Orlando? No, usted dijo No, dijo Springfield. Springfield. Discúlpenme, no. Será en Orlando. Pero yo creo que el ministerio está tocando a muchas vidas y es grandemente necesitado y el espíritu de avivamiento está moviéndose, viene de aquí y está saliendo hacia allá. Yo tengo una familia muy grande, como ustedes saben. Aún hay como 10 de nosotros vivos, alrededor de 8. Perdimos a varios, pero de cualquier manera todos sintonizan SBN y disfrutan muchísimo. Así que usted está haciendo algo bueno, mi Bueno, yo hermano. aprecio este pensamiento. Muchas cosas muy buenas. Realmente, y le pido a ellos que oren por Y lo nosotros, están ¿no? Que Que claro lo que sí. hagan. Yo Están creo muy eso. alegres de verlo a usted, que anda avanzando y que continúa en la obra, predica y canta. La gente habla de eso todo el tiempo. Algunos me dicen, ¿aún está vivo? Me preguntan eso. Y yo les digo, por favor, claro que sí, está muy vivo. Buena pregunta, Nunca se ha buena detenido. pregunta. Y yo les digo, véanlo en la televisión. Y bueno, estoy seguro que lo verán. Saben, estaba pensando que hace años estábamos en un maratón o biblatón, no recuerdo, pero Sharon Cornell y yo solíamos trabajar juntos durante el turno de su esposa y ministrábamos los dos. Y una noche estaba sentado y me impactó lo que dijo Job, porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza, y de repente yo comencé a ver a Sharon comenzar a temblar mientras la presencia de Dios comenzó a ser derramada y me puse a pensar que aún hay oportunidad para la iglesia, porque una vez que ese olor de agua llega, ese árbol va a buscar con sus raíces para poder tomar esa agua y ese árbol, aunque sea cortado, puede volver a la vida. Así es, está Y yo sucediendo. no era uno de los que creían que Dios podía traer un avivamiento y me puse a estudiar los dos grandes avivamientos de este país y el de las Islas Hébridas y lo que vimos que sucedió, por supuesto, en otros avivamientos como el de la calle Azusa. Dios puede hacer algo así de rápido, hermano Swagger, si le creemos. Él puede derramar su espíritu de una Él manera lo va a tan hacer, poderosa lo y va a cambiar hacer, vidas muy rápidamente. Bueno, Él está haciendo Claro que cosas sí, ahora amén. mismo y no queremos No, amén. minimizar lo que Él está haciendo. No es todo lo No. que queremos, ni es todo lo que necesitamos, pero es más de lo que Amén, merecemos. sí. Bueno, son más de los que sabemos. Sí. Así Menos de es, los que sí. quisiéramos, pero Yo más de creo los que están en lo sabemos. cierto. Por No causa siempre de... vemos toda su obra tampoco. Correcto. Y una vez más, viajando a diferentes localidades, hablando con diferentes personas, ellas nos alientan a seguir adelante, a continuar con la buena obra, porque sí está impactando. Y eso es para lo que todo esto es. Amén. Así que una vez más debemos orar unos por otros, debemos orar por la obra de Dios para que continúe.
Yo siempre he creído que va a haber un gran mover de Dios, no en forma de avivamiento, por decirlo así, pero tiene que ser en forma de avivamiento para poder traer la cosecha. Así que, Con individuos, bueno, sí. viene. Nosotros le creemos sí. a Dios por ello. ¿Y cómo va a suceder y cuándo va a suceder? No lo sabemos, pero lo sabremos cuando lo Vamos a veamos. continuar leyendo en el versículo 5, por favor. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñido de lomos de oro de Ufaz. La similitud de la aparición en los versículos 5 y 6 y en Apocalipsis 1, 13 y 16 sugiere que era Emmanuel mismo quien le apareció a Daniel. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo creo que no hay duda que esta Amén. es una aparición Sí. preencarnada de Cristo. Quiero decirles que eso fue algo especial para Daniel. Claro que sí. Eso fue algo maravilloso. Él apareció Claro que en sí, su amén. gloria y no muchos han tenido ese privilegio de ver a Cristo en esta capacidad. Y esto es muy similar al libro de Apocalipsis. Correcto. Muy similar. Usted mencionó también apenas hace poco qué fue lo que Daniel conocía de todo el plan. Bueno, tal vez esto sea una señal de que él conocía y entendía más de lo que nosotros podemos pensar. Mire, Jesús habló de Abraham de la misma manera. Abraham se regocijó en ver mi día, él lo vio y se alegró. Así que sabemos que conocimiento se le había dado a varios. ¿Y quién fue? Fue Daniel, Noé y Job. Creo que de quien la Biblia nos habla y Dios testifica de esa cualidad especial de estos hombres que Dios había escogido y bueno, Daniel es uno de ellos, así que probablemente si este es Cristo, tal vez hay un poco más de lo que él entendía de lo que nosotros sabemos. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas Sí. este es Cristo. Él vio a Cristo aquí. Y el tener una visión de esa naturaleza, este hombre tuvo que ser un hombre de Dios. El Señor probablemente no le hubiese aparecido a cualquier persona simplemente así. La nota dice que vino a final de las 3 semanas de ayuno. Así es. Correcto. Muy bien, continuamos, por favor. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Aunque estos compañeros no vieron la visión, sí sintieron enormemente Sí. el poder de la presencia, porque se apoderó de ellos un gran temor. Es decir, tuvieron miedo. Esto es similar a lo que le sucedió al apóstol Pablo. Correcto. El Señor le apareció a Pablo y los hombres que estaban allí, ellos no vieron nada, pero escucharon Así algo. es. Escucharon algo sí. y los asustó. Sí. Debió haber sido Y algo grande. ¿Piensan ustedes que el Señor, esto fue antes de la venida del Espíritu Santo? Bueno, de esto vamos a continuar hablando en la próxima programación, pero ¿piensan ustedes que el Señor todavía aparece ahora como lo hacía en aquel tiempo? Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Vamos a continuar con esa pregunta en la próxima programación, así que no se la pierda. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.